Bueno, hoy día nos corresponde entonces, hermano, revisar el capítulo 9. Recordemos el contexto en el que estamos hablando. Recuerden que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una gran necesidad económica. Hay una hambruna. Entonces Pablo se comprometió, ¿cierto?, a ayudar también y hace la solicitud y vemos cómo las iglesias de Macedonia ayudaron. Pablo pone como ejemplo la iglesia de Macedonia, una iglesia más pobre, y sin embargo ellos entendieron el amor y lo graficamos en la viuda. Dio 2 moneditas, en cambio habían otros que dieron mucho, pero el Señor dijo que ella dio más. ¿Y por qué dio más? Porque dio con el corazón. Hizo una ofrenda de amor. Y eso es lo que Pablo está resaltando. La ofrenda no tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ser movida por el amor. A Dios es el que tenemos que agradar. Dice Pablo, porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Verso 3. Más he enviado a los hermanos porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea que, si vinieren conmigo macedonios y os hallaren desapercibidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este firme gloriarnos. Entonces, hermanos, preocúpense. Ya se les dijo, esta acción termínenla, pero que sea con amor, no por necesidad. Verso 5. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como bendición, y miren, y no como mezquindad. Lo que van a hacer que sea como bendición, que sea de un corazón abierto y dispuesto a entregar lo que Dios en Cristo le entregó a ustedes, y que no sea por mezquindad. Recuerden que esta iglesia fue trastocado el evangelio, entonces tuvo que volver a entregarse el evangelio para que, al confrontarlo con la verdad del evangelio, entraran en el camino y actuaran conforme a la fe. Si bien ya en la segunda carta vemos que hay una cierta restauración, pero está de a poquito Pablo volviendo a los hermanos a la fe. Aquí mandó a hermanos a exhortarlos, para que esta acción sea para bendición y no como de mezquindad. Verso 6. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. ¿Qué es sembrar en bendiciones? Actuar conforme al sentir de Cristo, con amor. Esa anciana que hablábamos la vez pasada, sembró en bendiciones, aunque a la vista de todos los demás eran solamente 2 monedas. Pero el Señor nuestro, Cristo que estaba ahí, vio el corazón de ella, que era un corazón lleno de gozo, por cuanto había entendido el amor de Dios. Entonces Cristo dijo, esta mujer dio más que todos ustedes. Ahí está la diferencia. Si no es la cantidad. Y aquí Pablo lo está explicando para que estos hermanos entiendan, ellos y nosotros hoy día. Por ejemplo, lo que ocurre en las iglesias. Llega el momento de la ofrenda. Tengo aquí un par de monedas, las entrego. Uno ya tiene que ir de antes con lo que le va a dar al Señor. Y no tiene que fijarse lo que da el otro, porque lo que yo di fue lo que comprometí. Y lo hago con agrado. Es mucho, es poco, eso no importa humanamente hablando, porque Dios ve el corazón. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, no con tristeza o por necesidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y esa propuesta viene movida por el amor. Recuerden ustedes que con esta triquiñuela que usan los pastores de exigir el diezmo, ese diezmo muchos lo dan con tristeza. Lo dan porque se lo exige el pastor y le tiran las maldiciones si no lo hacen. Ese es un mal concepto bíblico. Levantan un mandamiento del antiguo pacto que fue dado por viejo y no se dan cuenta que el que levanta uno está obligado a cumplir toda la ley, como dice la Escritura. Y el hombre fue inhabilitado para cumplirla, porque la ley es espiritual y el hombre es carnal. Y ahí también está el engaño del diablo, ¿no? Si se pueden hacer estas cosas. Miren cómo Pablo lleva todo esto a una ofrenda. Algo que para nosotros es tan cotidiano de repente.
Recuerden ustedes aquellos hombres que el Señor les dijo, tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? O sea, ¿estaban preocupados de las acciones que hacían? No, lo hacían movido por el Espíritu de Dios. El Señor le dijo, cuando a este pequeño se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Hermano Oscar, ¿iba a decir algo? Sí, disculpa que te interrumpa un poquito, Pedro, pero con relación a lo mismo que estaba hablando, la comprensión que el Señor nos ha dado a nosotros de estas obras que hace uno por amor es que fueron hechas de antemano para que anduviésemos en ellas, y a uno le confirman que el Señor está operando en uno, ¿me entiendes? Porque uno lo hace con alegría, con buena intención, con la intención de ayudar de verdad a esa persona, porque le tiene estima, porque está en el corazón el gozo de que el Señor nos amó hasta la muerte. Fue tan grande el amor que Dios a nosotros nos tuvo y que ha derramado este conocimiento en el corazón de nosotros, que nosotros lo hacemos así con alegría, y vemos cómo se cumple ahí esta palabra que dice Pablo, que fueron hechas de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la vanagloria se destruye de inmediato, porque es natural que también uno se alegra y se siente bien de poder ayudar, pero es amortiguada por el Espíritu que nos dice que fueron hechas de antemano, que no son cosas nuestras. Eso, hermano, gracias. No son meritorias, sino que son movidas por el Espíritu de Dios. Son obras que a Dios le son gratas y son en olor suave, lo que hemos leído en el Antiguo Pacto. Y hay un porqué de todo esto que dice Pablo. Porque Dios ama al dador alegre. A ese que lo hace con amor. Por eso es que se contentó en Cristo Jesús y por eso que lo levantó de los muertos. Dios se agradó de su Hijo porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor ofrenda, pues, hermano? Morir por viles pecadores, que no merecemos nada más que la muerte. Pero sin embargo Dios mandó a su Hijo. Él se hizo hombre para vivir como hombre y gustar el castigo de los hombres. Hombre de carne y de hueso. Como dice Pablo, no usurpó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso que Dios en él se contentó. Dios ama al dador alegre, a ese que lo hace entendiendo la profundidad del Evangelio, entendiendo quién es el Cristo Jesús, entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz al pagar con su vida el pecado nuestro. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. ¿Qué dijo el Cristo en el Sermón del Monte? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero primero busca el reino de Dios. ¿Qué dice Satanás? No, busca los beneficios primero. Preocúpate de aquí, de lo que tienes, de lo terreno. ¿Y qué pasa al final del día? Aquellos que escuchan esa voz, dice Pablo, que su gloria es en confusión. Su Dios es el vientre, sienten lo terreno. Como dice Pablo también en Tesalonicenses, van a ser destruidos cuando venga en llama de fuego, a dar el pago a todos los que no obedecieron a la verdad del Evangelio. Verso 9. ¿Cómo está escrito? Derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Puede que seamos gente pobre, humanamente hablando, pero ricos en conocimiento y bendición de parte de Dios por causa del Jesucristo. Como también puede dar las dos cosas, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga en lo humano y también en cuanto a la fe. Pero muchos, el Señor va a sobreabundar en bienes. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicadores que dicen, usted comprométase con el Señor con esto y el Señor le bendecirá? Pero esto es para Él. Hacen mercancía del Evangelio y se aprovechan de la ignorancia, pero al final del día también el Señor lo castigará por no ser un buen obrero. Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad. Miren, hermano, ¿enriquecidos para qué? Para tener viviendas, tener vehículos, no, en toda bondad. A mayor conocimiento del Evangelio, sobreabunda esta bondad de Dios para que nosotros la hagamos partícipe a los demás. El Señor bendijo sobremanera a los patriarcas, ¿cierto? Con mucho. Sin embargo, ellos que decían, allá está nuestra patria, no aquí. Yo no me hago una casa, voy a andar en tiendas, decían los patriarcas, porque mi casa verdadera está en los cielos. Vivían como peregrinos. En el reino de Dios estaba su casa hecha por Dios mismo. ¿Cómo llegaron a ese conocimiento?
porque entendieron el amor de Dios, pues, hermano. A pesar de que vemos sus vidas que eran muy parecidas a las nuestras, hasta que ellos fueron madurando, ¿cierto? Y comprendiendo este conocimiento del Evangelio, igual que nosotros, entendieron que allá está nuestra patria. ¿Y qué debo hacer yo ahora? Vivir agradando a Dios. Dios te va a sobreabundar en bondad, en justicia. Vas a ser rico en estas cosas. Verso 11. Dice, para que estéis enriquecidos en toda bondad, la cual obra por nosotros hacimientos de gracias a Dios. ¿A quién debemos agradar? ¿Y de quién debemos recibir el aplauso? Es de Dios, no de los hombres. La aprobación que necesitamos es la de Dios. Y para recibir esa aprobación debemos andar conforme a como Él nos ha dicho. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios. Verso 13. Que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Miren, ese es el punto. Si decimos creer, actuemos entonces en conformidad a ese creer. Y por la bondad de contribuir para ello y para todos. Asimismo, por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de las eminentes gracias de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Así termina Pablo, dando gracias a Dios por este don hermoso, tremendo, que no cabe en nuestras manos. Todo esto tienen que hacerlo oídos por el amor, así como lo hicieron estas iglesias de Macedonia, para recibir la alabanza de nuestro Dios y que todo lo que se haga sea una ofrenda de olor grato a Dios. Eso es lo que puedo comentar hasta aquí, y ahora voy a abrir para que entre todos podamos también sacar más provecho a este capítulo, y voy a empezar con mi hermano John Toledo. Hermano John Toledo. Sí, bueno, aquí el Señor, por medio de Pablo, a través de una contingencia que es una hambruna en tiempos de Claudio en Jerusalén, va a establecer la ley de Cristo en cuanto a las ofrendas. Pablo aquí habla de ofrendas, no habla de diezmo. Si hubieran querido ayudar a la iglesia de Jerusalén más eficientemente, hubieran pedido diezmo, que es el 10%, y no depender de lo que cada uno proponga en su corazón. Aquí hay una evidente diferencia entre esta ley de Cristo, a la que debemos apegarnos, con el diezmo. La ley decía que había que diezmar el 10%. Indefectiblemente diezmarás. O sea, bajo ninguna circunstancia, excusa o lo que sea, dejarás de diezmar. O sea, tienes que diezmar sí o sí, y el 10%. Pero aquí Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, si yo me propongo dar $100, eso tengo que dar. ¿Dónde estaría el pecado? En dar 50 y no los 100 que me propuse, como tú dijiste, Pedro, antes de salir de la casa. No en el momento de pedir la ofrenda, también sería pecado no acatar lo que uno mismo determinó, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la ley. Entonces, ¿cuál es la ley ahora en cuanto a las ofrendas? El diezmo queda descartado y solamente quedan las ofrendas, que es de carácter voluntario, como lo propuso mi corazón. Ahora, aquí hay unas bendiciones. Ustedes dicen, bueno, pero es que la ley daba bendición al que diezmaba, que serían abiertos los graneros, y se abundaría la cosecha, qué sé yo. Aquí también hay promesa de bendición para la ofrenda. El que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, si alguno quiere que la ofrenda tenga algún beneficio, bueno, aquí están, que lo da Dios. Yo sé que no hay que buscar beneficios, pero aquí está, aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, mi ofrenda va a provocar que el beneficiado de esto, por ejemplo, una ayuda a algún hermano pobre en la iglesia, va a dar gracias a Dios por eso. Va a ser como que esa ayuda le cayó del cielo y va a agradecer a Dios. Eso es lo que busca Dios, que sobreabunden acciones de gracias, la liberalidad mía. Ahora, me llamó la atención un versículo, el 5, dice la versión 1909, dice que la ofrenda sea como de generosidad
y no como de exigencia nuestra. La versión dice como mezquindad, ya. Lo estoy buscando porque me pareció curioso la diferencia. Y claro, la tercera acepción de la palabra que aparece ahí, exigencia, es extorsión. Es decir, Pablo no quiere que los demás de Macedonia o de las demás iglesias, por medio de la ofrenda que va a dar Corinto, parezca como que Pablo está extorsionando a los hermanos por medio de la iglesia de Corinto para que ofrenden y vean su generosidad y todos digan, oh, Corinto, mire lo que donó, ya, nosotros también vamos a hacer lo mismo o parecido. Por eso que usa ahí la palabra mezquindad o avaricia, extorsión. Por eso dice acá la versión 60, para que no parezca como de exigencia nuestra. Pablo le está exigiendo a los corintios que donen, den dinero, den ofrenda, para que los demás se contagien, por así decirlo, de esta generosidad, como una extorsión. Miren de las cosas que se preocupa Pablo, que las cosas no aparezcan lo que otros podrían pensar. O sea, Pablo se anticipa a lo que podrían pensar los demás. Interesante. Por algo Pablo es un extraordinario maestro. Se anticipa las cosas. Y dice el otro, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Claro, dar ofrendas generosamente. Es como un círculo. Me va bien, doy buena ofrenda. Y eso lo da Dios. Eso, hermano. Bien, gracias, John. Federico, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano, gracias. Sí, los he estado escuchando y se ha dicho muy certeramente acerca de cuál era el pensamiento de estas situaciones aquí con respecto al dinero, las donaciones y todo eso. Y ya venimos hablando de lo terrible que es las desviaciones que existen sobre esta situación y el tener un pensamiento correcto del corazón de uno cuando ha decidido dar algún tipo de aporte económico. Porque realmente esto nos sirve a nosotros pues porque todavía pues existen necesidades y cuestiones de esas y el Señor nos da ese privilegio en muchas ocasiones de poder uno colaborar y si nos vamos más allá, algún tipo de colaboración, algún tipo de ayuda al ser humano que está alrededor de nosotros, pues tenemos esas posibilidades. Esa situación de tener un corazón limpio, o por lo menos tratar de no dejar que nuestro estado pecaminoso nos confunda, porque puede existir eso, guardar esos sentimientos equivocados por el dinero. Y esta cuestión son cuestiones bien profundas. El dinero es una cuestión bien profunda que ha sido analizado siempre en la Biblia, ¿verdad? Y entendiendo de que todo lo que existe pues en este mundo es del Señor, pues nosotros no realmente pues no tenemos nada. Tener ese tipo de actitud mezquina son actitudes incorrectas. Tener una actitud madura sobre estas situaciones, realmente pues nada nos vamos a llevar, ¿verdad? Ya cuando uno pues se va acercando a cierta edad, ¿verdad? Ya uno está pensando si tiene algo, pues a quién se lo va a dejar, ¿verdad? Pues no se va a llevar nada, ¿verdad? En esta situación, tener esa actitud egoísta y absurda, ¿verdad? Especialmente para alguien que se llama cristiano, seguidor de Cristo, y todo lo que implica eso, ¿verdad? Y es absurdo cuando alguien se quiere aferrar al mundo y a las cosas de este mundo y a las cosas materiales. Es un absurdo total. Si este es un asunto que nos beneficia a nosotros, este es un asunto de nuestro comportamiento, de cómo nosotros estamos en este proceso de santificación, ¿verdad? De cómo nosotros nos desprendemos de las cosas de este mundo, ¿verdad? Lo que está haciendo es dándonos un privilegio, una oportunidad de colaborar de tipo de donaciones a la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que entender esas situaciones. Y si uno llega pues a un acuerdo en cuanto a cómo va a ser su donación y todo eso, pues uno tiene que estar claro en esa situación, ¿verdad? Y no estar uno con pensamientos mundanos. Uno es el que decide eso con el Señor, ¿verdad? Y es una cuestión personal de uno, ¿verdad? Estaban diciendo ahí de que no se habló nunca del diezmo, que eso fueron cosas pasadas y todo eso, cosas que se usan hoy, pero que no son bíblicas, ¿verdad? Simple y sencillamente no son bíblicas. Yo soy alguien que creo, pues, que Él es el dueño de todo, de la plata y el oro, todo, ¿verdad? Creo firmemente en que Dios, en su misericordia, cuida a sus seguidores, ¿verdad? Y que abre puertas. Yo absolutamente creo en eso.
Yo no creo de que yo necesite riqueza. Eso es un absurdo, ¿verdad? Pero Él hace las cosas pasar, ¿verdad? Entonces, un seguidor de Cristo no tiene que estar preocupado qué voy a comer, ¿verdad? Qué voy a vestirme. Debe descansar y esa paz que debe existir, ¿verdad? Y no poner su paz en las cosas materiales. Como les decía yo, son cosas bien profundas que en veces uno tiene, pero que el Señor puede ayudarle a uno para que uno pueda, si en algún momento está esa situación de colaborar, hacerlo con un corazón limpio y de buena voluntad. Solamente eso quería agregar. Gracias, hermanos. Gracias, Federico. Oscar, ¿tienes un comentario? Sí, interesantísimo el tema. Lo que veo acá, hermanos, como el Señor lleva a cabo su propósito en cuanto a los que Él va a llevar a su gloria, hermanos. Él va operando en esto, es su propósito, en estos que hacen su voluntad, como estos que dan con alegría, por ejemplo, que dan con gozo, es porque tienen el concepto muy claro en su corazón, hermanos, de que no somos del mundo, de que teniendo sustento y con qué cubrirnos, debemos estar contentos con eso, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar tampoco. Tampoco necesitaremos nada donde vamos. Y ese conocimiento, hermanos, que Dios ha puesto en sus hijos, es el que los lleva a operar los propósitos de Dios, porque Él ayuda a los necesitados. Él tiene misericordia de los pobres y los asiste por medio de instrumentos que Él creó para ese propósito suyo, para que hicieran conforme a su voluntad. No olvidemos que nosotros, hermanos, hacemos lo que es agradable delante de Dios, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Entienden? Esto es un propósito de Dios de antes de la fundación del mundo y lo va operando por medio de su potencia, de su poder, de su Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros en algún punto de su camino queda solo, hermano. Ninguno va a llegar a la meta por sí solo. Nosotros desde el principio hasta el fin estamos siendo manejados, utilizados como instrumentos de Dios para cumplir un propósito desde antes de la fundación del mundo que hubo en Él y en su Hijo. Y lo vemos con mucha claridad y alegría y gozo, hermano, que nosotros estamos inmersos en este plan de Dios de llevar esto a cabo hasta el fin, cuando venga a buscar a aquellos que recibieron este conocimiento de parte de Él, hermano. Uno da con alegría y con gozo porque uno se siente rico, uno sabe que uno va al reino de los cielos, pues, hermano. Uno aquí está temporalmente, todo el futuro nuestro está destinado a esa ciudad celestial, hermano, donde abunda todo, pues, la vida en abundancia. Entonces, esa es la apertura de corazón del cristiano en cuanto es necesario obrar en ayuda de aquel que lo necesita. Lo hace con amor, movido por el amor que hay en el corazón de uno, que fue derramado en nuestro corazón, pues, hermano. Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Y eso es verdad lo que al Señor le agrada en el fondo. Eso, hermano, en gracia. Sí, gracias, hermano Oscar. Hermano Alex. Gracias, hermano. Aquí es importante que nos demos cuenta que el apóstol Pablo en el capítulo anterior puso como ejemplo a estos hermanos de Macedonia, ¿cierto? Que eran tan pobres, sin embargo ellos, por amor a Cristo, exigieron les hagan partícipes de esta gracia de dar. Pero ahora por ser al revés, pone de ejemplo a los corintios para estimular a los de Macedonia. ¿Te dice usted qué curioso? Y no dice Corintio, pero dice los de Acaya. En esa península está Corinto. Ese es un punto. A esta ofrenda le llama ministración para los santos. Mire la santidad y reverencia que le imprime el apóstol Pablo a esta acción de gracias. Ministración para los santos. Y se refiere a los de la iglesia de Jerusalén como los santos. Y todo aquel que ha creído en Cristo y es congregación de Dios es santo. No debemos tener temor o escrúpulo de decirnos que somos santos en la fe. El apóstol Pablo considera a esta altura ya de la administración que viene haciendo con la iglesia de Corinto a través de una segunda carta, y ya se están viendo los frutos de esta amonestación, sobre todo en esta obediencia de las directrices de Pablo y también de la ofrenda. Considera innecesario recordarles de esta ofrenda, pero el apóstol Pablo, a causa de la carne,
igual envió a algunos hermanos por adelantado a fin de asegurarse, porque él lo estaba poniendo de ejemplo ante los otros hermanos de Grecia y no quería ser defraudado. Y lo peor, no quería que los mismos hermanos de Corinto se avergüencen de ser sorprendidos el día de la llegada de esta delegación que venía a buscar las ofrendas. Miren la delicadeza de Pablo. Lo comentaba la vez anterior, Pablo astutamente en el Señor usa esta ofrenda como una ocasión de mostrar en estos hermanos que están siendo ministrados, vueltos al camino nuevamente, que realmente han entendido el Evangelio, están bien encaminados. Es como la prueba final de que han entendido correctamente. Si proceden a dar esta ofrenda generosamente y con las características que ahí pide, ¿no es cierto?, sin necesidad ni obligación, alegremente, voluntariamente, etcétera, todas esas cosas, es que han entendido perfectamente el Evangelio y él descansaría. Es la prueba final para ellos. Es muy hermoso esto. Incluso, en algún momento dice, si fuera necesario, yo iría también. Pero al final Pablo no fue personalmente, sino que envió a otro a recoger la ofrenda. Pero se aseguró dando instrucciones de cómo debían proceder. ¿Se dan cuenta el apóstol que nos levantó nuestro Señor? ¿Cómo nos dio con sumo detalle todo lo que le había dado el Señor Jesucristo mismo para beneficio de nosotros, el consejo de Dios? Y ven ustedes cómo se explaya en hablar de la ofrenda con motivos redentivos, evangelísticos, lo cual es muy difícil verlo en nuestros tiempos. Pero voy más allá todavía. Por lo bajo, 2 capítulos, diría que puede ser más, hablando sobre esta ofrenda y aprovechando la ocasión de explicar el Evangelio y lo que Dios pide de un corazón alegre. ¿Por qué no se tomó el mismo tiempo de hablar del diezmo? Esta era la ocasión. Hermanos, ya nos debe quedar claro, yo simplemente estoy recalcando cosas que hemos conversado, porque el diezmo es legalista. Si bien en el pacto antiguo habían judíos que lo entregaban con esa disposición del corazón, igual Dios se lo recibía y se agradaba. Pero ahora la ofrenda es lejos más compatible, más superior al diezmo, por cuanto que encarna mejor el sentir de Cristo. Eso es algo que me he convencido a raíz de todos estos estudios que hemos haciendo. Así que simplemente véanse el tiempo y el espacio que se toma para hablar de la ofrenda y tratarlo en términos evangelísticos, redentivos, desperdiciando, si fuese así, un tiempo precioso, si fuera importante, de hablar del diezmo. Yo sé que esto provoca algunas dificultades, pero si hay algún hermano en el Señor actualmente que tiene ese problema de discernir estas cosas y da su ofrenda en términos de diezmo, pero lo hace voluntariamente y con todas las características que aquí aparecen, no por necesidad, porque Dios lo da alegre, entonces hace bien. Pero ese es el concepto paulino. Y luego nos encontramos con una afirmación que ha sido muy maltratada. El apóstol Pablo habló de ser generoso para recibir generosamente también de parte de Dios. Esto ha sido uno de los bastiones de la doctrina de la prosperidad. Tú das o siembras, que es la palabra que usan, porque aquí también la usa Pablo, como para obligar a Dios, como para decretar bendición, como si Dios dependiera de nosotros. Pero hermanos, ¿cómo debemos entender esta afirmación? Esta afirmación de que debemos ser generosos para recibir generosamente, esto es lo mismo que perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, ¿cómo yo voy a pedir misericordia a Dios si no estoy siendo misericordioso? En el fondo, entonces, estamos recontando la ley de Cristo. Acá también, ¿cómo yo voy a pedir que el Señor me bendiga si yo no soy generoso? Es otro el concepto, ¿se da cuenta? Y nos sometemos a la voluntad de Dios. Ahora bien, esta generosidad con la que Dios nos retribuye no necesariamente es en términos monetarios o de bienes. Déjenme explicar esto un poquito, hermanos. El que siembra generosamente es porque ha entendido correctamente el Evangelio, hermano, ese es el punto. Y recibirá bendición de Dios porque Él ama a los que lo obedecen. Pero no está obligando a los hermanos a que suban la cantidad de dinero entregado, porque así también Dios va a entregar en la misma moneda. No, Dios te responde generosamente, pero ¿saben para qué? No para gastar nuestros deleites
sino para poder ser generosos, liberales con el que necesita. Es decir, Dios te va a dar, pero con ese propósito, para que abunden los frutos de justicia. Esta viuda que hablamos nosotros mostró cuánto amaba al Señor, y fueron 2 monedas, y mostró que amaba con amor inalterable al Señor, más que todos los otros. Y el juicio fue de uno que es igual a Dios. Nuestro Señor Jesucristo observó esto y opinó de esa manera. Estas cosas también van dando señal a la persona que es dadivosa en estos términos de que está bien encaminado. Lo confirma, probado si estáis en fe. Si estas cosas abundan, no por necesidad ni por obligación, sino que lo haces por amor inalterable al Señor, entonces quiere decir que estás caminando bien. Pablo, en este capítulo, nos entrega muy desarrollada su doctrina acerca de la ofrenda. Y aquí tenemos el famoso texto que conocemos y cantamos incluso, como propuso en su corazón, voluntariamente, no con tristeza ni por necesidad. Todo lo que ustedes dijeron estuvo bien, y yo también agregaría otras cosas más. Muchas veces, y yo fui testigo de esto, gente daba para no aparecer moroso en los libros de contabilidad de la iglesia, por necesidad. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué? La Escritura dice que Cristo se ofreció como una ofrenda. Todas estas características estuvieron en Él, y muchas más. Mire, tal como lo propuso en su corazón, generosamente, hasta la última gota de sangre, no con tristeza, ni por necesidad, porque amaba al Padre. Fue generoso con el necesitado, nosotros, hermanos. Así se ofrendó Él. Así que esto es sacado, pero absolutamente, de la ley de Cristo, del sentir con que Él se comportó, que es lo que nos rige. He aquí, dijo el Señor, hay uno más grande que Moisés. Él es nuestro legislador, pero legisla en el amor que Él mostró. Miren las cosas importantes que el apóstol Pablo está decantando en este capítulo. Y luego dice, Dios es poderoso para que seguimos generosamente. Dios lo puede hacer, pero miren, no para gastar en los deleites, sino para que tengamos lo suficiente para abundar en toda buena obra. O sea, Dios te va a dar para que tú puedas abundar en buenas obras. ¿Por qué? Somos puestos para eso. Hemos sido puestos para alabanza a la gloria de su gracia. Somos plantíos de justicia, árboles de justicia. Dios nos plantó junto a corrientes de agua para que nuestra hoja no caiga, ¿cierto? Y tengamos frutos siempre en su tiempo. Cada vez que el Señor nos escrute, no sea defraudado, sino que encuentre, hechas por amor, abundantes. Y luego Pablo, en el versículo 9, se toma de una escritura que en general se comprende mal. Ese de reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, este no es Dios. Hay que ver el contexto, lo sacó del Salmo 112:9. Y el contexto en que viene hablando Pablo, la persona que ama a Jehová y por eso ofrenda o entrega generosamente. Voy a simplemente recordar un poco, el Salmo 112 tiene este título. Yo sé que el título no es inspirado, pero ayudan a ubicarnos un poco esos títulos. Dice, prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Y más adelante dice, 3, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luego me salto, por lo cual no resbalará jamás, versículo 6. En memoria eterna será el justo. 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este es el creyente que ama a Jehová y ama a su prójimo. Estos frutos de justicia se ven. Este no es Dios, hermano, esto lo he visto siempre mal explicado porque se toma el pasajito ahí y no se ve de dónde se sacó. Él está hablando, el salmista, de la justicia del hombre justo por la fe. Pablo hace lo mismo porque lo está provocando precisamente a que así actúen por amor a Cristo. Le está diciendo en el fondo que si ellos actúan así es porque ellos son creyentes. Se trata del hombre o la mujer que ama a Jehová. Y aquí me acordé del famoso versículo bíblico antiguo testamentario donde habla de la mujer virtuosa. Entre todas las cosas que hace, que son como domésticas, vamos a decir, pero también se preocupa del pobre. Es decir, ella también tiene obras de justicia por causa de la fe. Así que, hermano, ese es el contexto, no nos olvidemos. Porque a eso está llamando el apóstol Pablo, el hermano de la iglesia, ¿no es cierto? A mostrar su fe
por sus obras en forma abundante por medio de esta ofrenda, y que Dios ha prometido generosamente también bendecir al tal. Y luego en el 10 dice que Dios multiplicará vuestra sementera, o sea, sus sembrados, y los frutos de vuestra justicia. Fíjense ustedes, estos frutos de vuestra justicia son las obras que nosotros como creyentes, por agradecimiento, hacemos por amor a Dios, pero se las hacemos a nuestro prójimo. Y Dios se agrada de esto. Y Pablo quiere que abundemos en esto. Pero te dice que Dios es el que hace todas estas cosas. Él multiplica la sementera y también los frutos de vuestra justicia. Y ya el hermano Oscar dio una pista respecto a cómo Dios opera estas cosas en nosotros. Tal como tiene el poder para aumentar la sementera, las siembras, para nuestro sustento, lo puede hacer con los frutos de nuestra justicia, hermanos, para que seamos de alabanza a la gloria de su gracia. Él entonces nos da lo necesario. Y dice ustedes que estas obras que Él provoca por medio de Cristo en nosotros, nos está haciendo hechura suya. Nos cría en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras no se van a hacer en el cielo, son para ahora. Con este cuerpo de debilidad, tal como Cristo en su cuerpo de debilidad, pero sin pecado, obligó a servir a la justicia, pero sin faltar ni un segundo. Nosotros no somos así de perfectos, pero igual obligamos, mientras estemos aquí en este cuerpo que se deshace, que nos contradice, el espíritu de que hemos creído, lo obligamos por causa del Evangelio también a que obre justicia. Pero Dios es el que las hace. Y miren, el nexo con lo material, y nos da lo necesario para que estos frutos de justicia no sean escasos, sean abundantes. Él quiere que los hermanos tengan señal firme de que están caminando bien, de que esto les fluye. Entonces el Señor nos da lo necesario para que andemos conforme al sentir de Cristo. Le seamos agradables, amemos a nuestro prójimo, para que mostremos nuestra fe abundantemente por nuestras obras, que es lo que enseñaba Santiago, para que nadie nos tenga que decir nada. Y en el 11 dice, y rescato otra palabrita, si me tienen un poquito paciencia, pero ya voy terminando, es Dios quien nos hace prosperar para toda liberalidad. Esto es sinónimo de generosidad. Es decir, nos hace prosperar para dar abundantemente al necesitado. De eso está hablando. Mire, por más que demos, Dios se compromete a que no nos faltará lo necesario para amar al prójimo. Usted puede ser una persona muy, muy sencilla, con muy poca capacidad económica, pero sin embargo, de su pobreza, va a saber sacar lo necesario para compartir con el que necesita. Tal como la viuda. Y tal como la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan ustedes? Cuya vasija jamás se acabó, por más que iba sacando en su pobreza. Es lo mismo, hermano. Eso es lo que busca Dios, un corazón, no una moneda. Y aquí yo quedé abismado, porque esta liberalidad a la cual Dios nos está llamando, por medio de Pablo, produce una operación, o Dios lleva a cabo una operación por este virtuosismo en el dar. Mire, esta liberalidad que espera que tenga la iglesia, produce en Pablo y los que le acompañan acciones de gracias, agradecimiento a Dios. ¿Cómo no va a agradecer Pablo si sus hijos caminan bien? Y es más, Pablo quiere que se den muchas gracias al Señor. Y atando Dios de esta manera los corazones de estos hermanos, se producen aquí en Pablo los suyos acciones de gracias por esta poderosa obra que está confirmando estos hermanos. Y yo quiero hablar un poquito de esta operación. Hermanos, esto es absolutamente vigente, actual para nuestra iglesia, hermanos. Estas son operaciones que Dios hace. Miren, esta bendición de Dios es multiforme. Tiene muchas maneras de manifestarse. Dios, cuando bendice, bendice a muchos simultáneamente. Fíjense usted en el versículo 12, ¿cómo parte esto? Unos hermanos a los cuales Dios mueve para que ofrenden generosamente, dándole la comprensión del Evangelio, porque de otra manera no habrían ofrendado generosamente. Bueno, pero esta ofrenda generosa
no solo suple a los necesitados, sino que provoca muchas acciones de gracias a Dios. Ya vimos que Pablo es el primero que agradece a Dios por el corazón y la comprensión que les dio a estos hermanos que dieron. No solamente Pablo, sino que también los que fueron ayudados. Glorifiquen a Dios por la obediencia al Señor de los que ofrendaron de esa manera, por la liberalidad, por la generosidad que tuvieron. Y dice que estos hermanos socorridos o ayudados oran por los hermanos que le ayudaron. Y hermano, que un creyente ore por la salud espiritual de otro creyente es poderoso. Es tremendo cuando un hermano ora por otro hermano en la fe. Así que estas cosas son tremendas. Hermanos, la ley de Cristo aplicada magistralmente a partir de la ofrenda. El apóstol Pablo, ¿cómo se dio maña espiritual para llamarlo al Evangelio y hacer agradar a Dios por medio de esta obediencia? ¿Se dieron cuenta cómo en el billar uno le pega una bolita y le pega a otra? Se provocan acciones de gracias múltiples a muchas bandas. Y por eso, Pablo, yo quiero que se den gracias a Dios, seamos agradecidos. Bueno, esta fue ocasión no solamente para ayudar a hermanos, sino para que haya múltiples acciones de gracias a Dios, porque esto lo provoca nuestro Dios. Esta ofrenda generosa operada por el Señor en ellos provoca un entrañable amor de la iglesia ayudada en favor de los hermanos que ayudaron de esta manera. Un efecto multiplicador. Y llegado en este punto, ya en el último versículo, el apóstol Pablo se dio cuenta que comenzó a ascender en el énfasis, en su compenetración de esta doctrina. Mira a lo que va llegando, que en el versículo 15 ya no puede más y prorrumpe en una doxología que se llama, es una alabanza a Dios. Gracias a Dios por su don inefable, porque hermanos, en primera instancia y en última instancia, todo esto es provocado por el don de Cristo en los corazones de los creyentes. Nada de esta operación multiplicadora, beneficiosa para todos y cada uno de los hermanos involucrados en esto, incluso Pablo, se lograría sin el don de Cristo comprendido tal como Dios lo reveló en sus Escrituras. Así que, hermanos, estos son mensajes concretos que tenemos que extraer directamente de la lectura de la carta, porque Pablo tiene un propósito, tiene un discurso que venimos nosotros leyendo, y este es la cima, y prorrumpe en alabanzas a Dios porque quedó anonadado examinando el don de Dios por medio de Cristo para con nosotros, hermanos. Algo inefable es algo que no se puede expresar con palabras. Y Pablo, con todo el conocimiento de los misterios que Dios le dio, se declara superado, gracias a Dios, por su don inefable. Es decir, por su don del cual yo quisiera explayarme más, pero no puedo. Siendo Pablo. Así es el don de Dios que opera estas cosas en su iglesia. Y todo por causa de Cristo. No le quedó otra que alabar a Dios. Esta buena voluntad de Dios para con su pueblo muestra la medida del don de Cristo, hermanos. Aquí estamos escarbando los bordes y ya quedamos anonadados. Eso debe provocar siempre el estudio bíblico, hermanos. Llegar a esas alturas del conocimiento que nos va a superar a Cristo. No vamos a llegar a esa altura del conocimiento por otros lados y jamás vamos a poder abarcar todo este don inefable que es Cristo. Así que estos son los beneficios de estar reconciliados con Dios, por hermano, de tener su Espíritu operando en cada uno de nosotros. Termino con esto. Pablo comienza hablando de la ofrenda y termina abrumado por la grandeza del amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, un maestro. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Así que, hermano, eso es lo que yo quiero también comentar. Disculpen lo largo, pero era necesario por lo menos subrayar algunas cositas. Lo dejo ahí, hermano Pedro. Muy bien, hermano Alex, gracias por su comentario. Y ya con esto estaríamos dando por terminada nuestra revisión del capítulo 9 de Segunda de Corintios.